Bienvenidos de vuelta. A continuación vamos a escuchar nuestra primera conferencia titulada Casi una reflexión, los archivos visuales y la cultura de la imprenta del modernismo por el doctor Andrew Reynolds de la Texas Tech University en Estados Unidos. El doctor Reynolds tiene una licenciatura en español de la Universidad de Massachusetts e hizo su maestría y doctorado en literaturas hispánicas de la Universidad de Indiana. La investigación del Dr. Reynolds busca comprender cómo las textualidades, las imágenes y las tecnologías impresas impactan la cultura y la historia literaria en la América española de los siglos XIX y XX. El doctor tendrá 45 minutos para su presentación y tendremos un espacio de 15 minutos al final para preguntas y comentarios del público. Adelante, doctor Reynolds. Bueno, muchísimas gracias por la introducción y me alegro mucho estar aquí con ustedes en Medellín por primera vez, a Ana María y Jano y todos los que están organizando. Y estoy muy contento y muy emocionado de estar aquí con ustedes y ya aprendiendo mucho de ustedes ya, de estas primeras ponencias. Bueno, mi presentación más o menos 35 minutos, entonces ya que estamos tardando un poco, aprovechamos el tiempo. A ver si... Ok. Los editores de la revista modernista guatemalteca de poca duración Electra posicionaron las reproducciones visuales como textos, afirmándolo explícitamente en el primer artículo titulado Nuestros grabados, en su número inaugural en 1808. El texto enuncia que los propósitos de Electra y sus reproducciones visuales, y cito, van mucho más allá de los que corrientemente se hace respecto a ilustraciones literarias. Y describe en detalle los 4 diferentes modos visuales presentados en la revista. En un gesto similar a la categorización de formas literarias o poéticas, el resto del artículo se divide entre cromografías, gramados en negro, caricaturas y fotografías. La revista trata a los creadores de imágenes como artistas y la página los enumera por nombre, reconociéndolos por su talento y prestigio. Las reproducciones visuales son llamados composiciones de, y cito, colaboradores distinguidos y están separados por los títulos por género. Los editores afirmaron que algunas imágenes en la revista eran las primeras de su tipo en ser impresas en Guatemala. Otras fueron importadas de Nueva York. Y el número incluía un tipógrafo que había sido honrado con un premio nacional por su trabajo de impresión. En aquel entonces Guatemala tenían premios nacionales de tipografía. Otros modos visuales mencionados pertenecían a formas de creación más populares, aunque incluso estos fueron producidos por, y cito, artistas distinguidos. Para Electra, bueno, distinguidos porque eran hombres, ¿no? Todos. Para Electra, una revista dedicada a la expresión literaria heterogénea del modernismo, la imagen es texto. La charla de hoy se enfocará en cómo en Electra y otras revistas y fuentes del archivo publicados entre 1880 y 1920, las imágenes y los textos modernistas entraron en una compleja relación dialógica de representación y reflexión, ya que las dos modalidades mediáticas se publicaron uno junto al otro durante el periodo. Después de una breve introducción, yo continuaré con un ejemplo dinámico de una revista modernista. Entonces discutiré algunas imágenes de libros de movimiento y siempre la publicación del libro se funda también en la publicación de revistas. Y concluiré con las complejidades de la cultura visual junto al archivo epistolar del fin de siglo. Y este archivo epistolar también se funda en la circulación de revistas. El modernismo latinoamericano, como saben, fue el primer movimiento literario cohesivo y transnacional de las Américas.
Sus líderes buscaban unificar la región estéticamente y la poesía y prosa del movimiento marcaban un latinoamericanismo que en parte combatía lo que ellos percibían como elementos dañinos de la modernización y una amenaza continua del imperialismo estadounidense. Fue un movimiento altamente estetizado que intentaba renovar un campo literario distintivamente hispanoamericano, con una fuerte influencia de literaturas mundiales, tanto como el haiku japonés, el parnacionismo, simbolismo francés, la literatura mística española y escritores estadounidenses como Edgar Allan Poe y Walt Whitman. El modernismo también fue un movimiento politizado y híbrido en donde los autores negociaban el patrocinio estatal, las identidades regionales y un creciente comercialismo que amenazaba o por lo menos complicaba su autonomía artística. Discusiones importantes sobre las complejidades y fragmentadas representaciones textuales de lo visual han sido líneas centrales de investigaciones en la crítica modernista reciente. Por ejemplo, el libro novedoso de Ivan Schulman, Pintando Modernismo, señala que durante el modernismo, y cito, la producción textual transciende los límites del lenguaje y la imaginaria verbal con un imaginario pluralista. Las medias visuales reflejan la construcción de la experiencia textual modernista en las publicaciones periódicas del fin de siglo, el formato que representa la difusión cultural más importante y más amplia del movimiento. Modernismo se consolidó una vez que sus autores lograban popularidad y fama, y la cultura de la revista, repleta de representaciones visuales, aumentó exponencialmente en la región a partir de la década de 1880. Este grupo literario reformador era motivado tanto por el progreso económico como por fuertes impulsos estéticos y ideológicos. Modernismo creó un lenguaje común de símbolos, mitologías culturales y idiomas, ya que sus textos e imágenes compartían estructuras discursivas y simbólicos en sus montajes representativos que se encuentran en los formatos textuales de libros, periódicos y revistas. Es fascinante, ¿no? Cuando leemos algo modernista, sabemos que es modernista, es muy reconocible. También cuando vemos una imagen modernista, podemos saber, es una imagen modernista, podemos reconocerlo. Este fue un patrón muy importante del movimiento. También hay muchos ejemplos que rompen ciertos estándares modernistas. Esta nueva sensibilidad proporcionó al movimiento una autoridad afectiva en las Américas y en Europa. Cuando Electra declara que las imágenes son nuestros grabados, la revista procede a acomodar las representaciones visuales dentro del ámbito literario. La intermedialidad del modernismo daba al movimiento propósito y forma en comunidades a menudo consideradas periféricos, como Guatemala, por ejemplo, así como en los centros urbanos de América Latina y Europa, como Buenos Aires y París. Modernistas, a través de su escritura y expresión visual, crearon, moldearon y exhibieron nuevas identidades estéticas. Esta literatura textualmente rica no solo representó una renovación de la forma estética, sino también un diseño de la vida moderna misma. Los mundos literarios del fin de siglo son repertorios compartidos que atraviesan la expresión literaria y la experiencia vivida. Por medio de esta producción performativa de la imagen y texto, los modernistas no solo establecieron una cultura de la visualidad, sino también una cultura de la mirada, que resultó en la reproducción de fama y el reconocimiento inevitable del movimiento. Las descripciones de arte de esta manera construyeron un movimiento dirigido a una consagración artística continua que era siempre reconocible, siempre modernista. Sin embargo, el performance literario en revistas del fin de siglo también fue un diseño intencional para la circulación rápida de productos. A través de la consagración estética, por un lado, y la circulación rápida, la textualidad y visualidad modernistas se mantuvieron frente al poder a veces limitado de la red literaria hispanoamericana.
confluyendo en una fuerza cultural centrada en las identidades de los autores del movimiento y la repetición y reproducción de sus obras. Caras y Caretas, como quizás sabemos, la revista bonaerense importante con un amplio número de lectores semanales, llegando hasta 50,000 lectores semanales, se caracterizaba por su contenido y formato visual. El escritor y periodista argentino Juan José de Sousa Reali iluminó la interacción entre texto, visualidad y el prestigio artístico en un artículo titulado Caras y Caretas en Europa, diplomáticos artistas. Sousa Reali declara, y cito aquí la introducción: vedlas, están en el anfiteatro, están sobre la plancha. Empecemos su autopsia. Sousa Reali utiliza 3 metáforas visuales aquí, instando a los lectores de Caras y Caretas de observar a los artistas expuestos al público. Sugiere que están en el escenario teatral esperando ser vistos. Están sobre la plancha, otra palabra por la prensa, listos para la impresión. Y bajo autopsia, sometidos a una disección visual que registra el estado de su anatomía. El diseño de artículo invita a los lectores a interactuar con sus elementos visuales que se presenten en una composición de collage. Las imágenes que contienen instantáneas espontáneas como retratos formales están acompañados por anotaciones y enmarcados por gruesos bordes negros, creando así una distinción clara entre texto e imagen. Junto con las fotos se encuentran un diseño floral Art Nouveau muy modernista, extendiéndose a lo largo de la página. Además, hay fotos de mascotas, niños y, como se discutirá, incluso una foto científica tomada por uno de los autores del artículo. Entonces tenemos Art Nouveau, fotografía, mascotas, niños, todos dentro del mismo artículo. El perfil del modernista mexicano ya muy conocido en este tiempo, Amado Nervo, es una descripción corta, da una descripción corta, y lo cito: de una alma que disfruta la gloriosa delicia de estar loca, dice Sousa Reali, acompañado por 4 representaciones fotográficas. Tras de las imágenes de Nervo demuestra el poeta en poses diferentes haciendo actividades diversas, y el otro es una foto de la luna. Y cito: hecha por el poeta mexicano con un notable aparato telescópico fotográfico de su invención. Entonces, fotos tomadas de un fotógrafo anónimo y después una foto de Nervo mismo. Hay una imagen de Nervo en su escritorio muy modernista. Hay fotos de Darío así, trabajando, ¿no?, fuertemente en sus textos. En un estado pensativo. La anotación describe el puesto del poeta como un secretario de la Legación de México en Madrid. Nervo también aparece en su uniforme diplomático, con su sombrero y guantes, con un sable sujeto a su cintura. Como poeta diplomático, la experiencia de Nervo se extendía más allá de la literatura para incluir astronomía, fotografía y invención, como muestra la fotografía más grande que sitúa al poeta con su aparato mirando hacia el cielo. Aunque el artículo se le representa como una figura política importante y como inventor de una nueva cámara telescópica, el texto también revela un personaje en oposición a esta identidad profesional. Sousa Reali dice: como esta alma canta siempre la belleza pura de las mujeres griegas, tiene odio a los astros que quieren competir en hermosura con aquellas. Ahí tenés por qué esta alma aprendió astronomía, quiere ver los astros bien de cerca para echarles en cara sus manchas, sus errores, sus deformidades. Sousa Reali está interesado en establecer metáforas a partir de los detalles biográficos en el texto de la revista, mientras que también se involucra en la construcción visual del escritor. La desconexión entre imagen y texto señala también un gesto conservador hacia la representación visual, que está superado de cierta forma en complejidad y arte por la expresión textual y muy modernista del autor argentino.
En las revistas del fin de siglo se manifiesta una tensión constante y una colaboración continua entre la alta poesía modernista y la modernización tecnológica. Esta dualidad se evidencia en los mismos formatos textuales empleados y en la diversidad de transformaciones que experimenta la cultura impresa de la época. Parte 2. Para escritores modernistas, las ediciones de libros representaban una consagración de su obra literaria, así como un giro hacia la mercantilización textual diferente de la producción en revista. En efecto, el modernismo fue pionero en un lenguaje estético de consumo de mercancías en América Latina. Para muchos modernistas, expandir su influencia hacia mercados nuevos y extranjeros fue una progresión natural de su profesionalización literaria. Esta expansión facilitó un diálogo continuo con escritores intelectuales europeos, aumentando su propio estatus y fama en regiones de origen. Esta posición global permitió a modernistas ingresar a mercados artísticos transamericanas y transatlánticas con perspectivas regionales únicas. Las hojas introductorias y los frontispicios de las ediciones modernistas juegan un papel importante contando la historia cosmopolita del modernismo y las fuerzas globalizadoras del mercado del libro del fin de siglo. Y como todos sabemos, si no fuera por las publicaciones primero publicadas en revistas y periódicos, nunca publicarían en libros los literatos de aquel entonces. Estos elementos de los libros modernistas enuncian las tensiones de este grupo de autores que expandía hacia Europa mientras mantenía una expresión particular de la modernidad latinoamericana. Litografías y fotografías de autores colocadas frente a los folios de título señalan un campo literario basado en la autorrepresentación y la importancia de conocer la identidad física de los modernistas. Los frontispicios también revelan la naturaleza aristocrática del movimiento, anunciando así que el modernismo no era un movimiento de clase obrera, ni un movimiento popular, ni un movimiento indígena, aunque claramente hay excepciones que se podría arguir. Las imágenes librescas ayudan a descubrir las jerarquías sociales inherentes al campo literario del fin de siglo. La producción de los libros modernistas fue un fenómeno de la alta poesía, en el que un movimiento colectivo hispanoamericano interactuó ampliamente en los círculos de la alta literatura europea por primera vez, de forma colectiva. Esto se evidencia en el índice de los raros de Darío, posiblemente su libro de prosa más importante que perfila figuras literarias europeas como Verlaine, Paladam, Henrik Ibsen. El contenido del libro, junto con el retrato del autor, ilustran una forma de ser que coincide con la integración latinoamericana en la economía occidental y global. En contraste, la imagen del frontispicio de la poeta uruguaya Delmira Agustini muestra a la autora en un estado de éxtasis en su propio mundo, con su vestido blanco y fluido, un abanico en una mano y en la otra en un gesto casi lánguido. En cierto sentido, la imagen hace eco del título del libro, Los cálices vacíos. Y quizás como ejemplo que combina el modernismo muy literario de la imagen de Agustini y como hacer oficial de Darío. A ver. El retrato del guatemalteco Enrique Gómez Querillo en su libro de crónicas de viaje y romerías, publicado en 1912 por la imprenta parisina Hermanos Garnier, ilustra su identidad excéntrica al mostrarlo mirando tímidamente desde una túnica blanca de monje con su bigote icónico de dandy. No existe un carácter guatemalteco explícito o cierta latinoamericanidad que enmarque la publicación del libro. Incluso el prefacio de la edición es un discurso del escritor argentino Marco M. Avellaneda, el nieto del famoso Marco Avellaneda del siglo XIX, pronunciando en un banquete en honor de Gómez Querillo. Entonces, su discurso de banquete, los que copiaron y republicaron en el prefacio. Y lo cito, al que asistieron más de 200 escritores franceses, españoles y americanos. Entonces, no se puede dudar de la fama que tenía Gómez Querillo en Europa
en esta década, en las primeras décadas del siglo XX. Avellaneda también anuncia, y cito, y no temáis el vértigo de sentiros triunfante aquí, en este París, centro viviente del alma latina, ¿no? Típico del elogio de París de los modernistas. La materialidad del libro demuestra la conexión entre el movimiento latinoamericano y las sensibilidades francesas y corresponde a la línea famosa de Darío, mi esposa de mi tierra, mi querida de París. La publicación de libros modernistas revela el proceso de cómo los escritores latinoamericanos invadieron a Europa a través de su escritura y textualidad. Y este verbo invadir, este concepto de, bueno, Max Enríquez Ureña de la República Dominicana lo llamó un retorno de los galeones, el modernismo. También el venezolano Manuel Díaz Rodríguez lo llamó una conquista inversa con nuevas carabelas, ¿no? Dijo. Entonces, es muy rico ver el modernismo así, como una conquista invertida de escritores yéndose para Europa. Esta producción cosmopolita y transnacional fue una de muchas formas en que el modernismo fomentaba una literatura global. Sin embargo, fue el espacio del libro mismo, en particular sus portadas y frontispicios, que sirvieran como un espacio de condensación para los resultados dinámicos y cosmopolitas de las letras latinoamericanas del fin de siglo. Y parte 3, en mi sección final de hoy, describiré cómo las huellas de las visualidades textuales complican las conexiones íntimas entre autores, su correspondencia con funcionarios gubernamentales, así como cartas de gente común. Concluiré analizando espacios de relaciones personales y momentos privados de reflexión, que también son manifestaciones visuales estéticas de una red literaria fuerte. Estoy curioso en cómo estos gestos epistolares y sus componentes visuales dialogan con la influencia cultural del modernismo. Como textos no estaban destinados a la reproducción masiva, pero muchos que han sido transcritos, digitalizados y reproducidos en el Internet que nos ofrecen nuevas lecturas. Lo epistolar hizo posible la publicación de poesía, la publicación de crónicas periodísticas, la producción de libros modernistas, pero también creó espacios de afección privada, concesiones privadas, gestos privados de emoción y afecto que dieron forma a la estructura cohesiva del movimiento y complicaban sus muchas exclusiones. Los archivos de cartas son muy semejantes a los archivos de revistas. Están por todos lados, muchos están perdidos, muchos están destruidos, no se encuentran, la mayoría quizás. Pero, por ejemplo, si tomamos el archivo dariano del Complutense en Madrid, que quizás es el archivo dariano más grande, la gran mayoría de sus cartas tienen que ver con la circulación de revistas, colaboraciones con revistas, intercambio, preguntas editoriales, preguntas económicas. Yo diría, no he contado, sería un proyecto muy lindo hacer un base de datos de estas cartas y cuántos mencionan las revistas, ¿no? Esta correspondencia epistolar y ya los PDFs ya están ahí listos. Pero estoy diciendo que este archivo epistolar se funda en la circulación de revistas. Pero esta carta no, una carta de 1912 de una principiante poeta chilena, Gabriela Mistral. Digo principiante, ya estaba publicando en revistas ella misma en Chile en aquel entonces. Pero lo escribió al entonces muy famoso Rubén Darío, revela el alcance de la influencia modernista a través del espacio geográfico y entre públicos lectores ampliamente diversos. Esta versión de la carta transcrita y escrita a máquina por Raúl Silva Castro está archivada en la Biblioteca Nacional de Chile y la ubicación y atributos textuales del original son desconocidos. La carta de Mistral, a diferencia de otros géneros, representa su rutina, experiencia cotidiana, así como su interacción personal con el movimiento modernista. Como maestra en una escuela para niñas en los Andes, Chile, ella había creado un grupo pequeño de, y cito, discípulas que charlan de usted, de Darío, familiarmente.
termina expresando: y le mando toda esa cosa pura y fragante que es el querer de 100 niñas a un poeta que les hace cuentos como nadie más los hizo bajo el cielo. Qué hermoso, ¿no? La carta muestra cómo la red modernista se expandió no solo a jóvenes escritores aspirantes que más tarde serían dotados con honores globales como Premio Nobel de Literatura, sino también niñas escolares que residían en la periferia geográfica del continente. La preservación y ahora digitalización de la carta abre nuevos espacios por lectoras latinoamericanas previamente menos conocidas. Otro ejemplo, que la Biblioteca Nacional de Chile ha conservado su manuscrito de Isabel de Williams de León, Nicaragua, quien escribió una extensa carta amonestando a Darío por propagar mentiras de ella en una de sus crónicas. No se conoce información de Isabel de Williams más allá de su carta íntima. Por lo menos yo no conozco, no he encontrado información sobre ella. Además de su carta íntima, escrita por su puño y letra, enviada al poeta en 1901. Ahora, gracias al acceso en línea al archivo de escritores de la biblioteca, la carta de Williams se ha conservado. Incluye una descripción en línea que dice, y la cito: le recrimina haber publicado falsedades sobre su persona, lo que lesiona gravemente su reputación de mujer y de madre. Estos metadatos, ahora digitalizados y consultables, añaden contexto e información esencial a lo que fue una vez una carta privada enviada por Williams a Darío. Ahora el mundo no solo tiene acceso a la carta, sino que Williams es etiquetada autora en uno de los archivos latinoamericanos más importantes y una institución nacional de Chile. La carta también recentra un nuevo legado de Williams, ya que la carta es uno de los pocos documentos en el archivo epistolar modernista escrito por una mujer, particularmente una que, en este caso, denuncia al joven poeta. Las tecnologías de la comunicación como el telégrafo y telegrama aumentaron dramáticamente en eficacia durante el fin de siglo y crearon redes intelectuales, políticas, editoriales y económicas, y fueron esenciales para los escritores modernistas. La pictografía modernista y sus textualidades, en la medida en que divergieron de otros géneros centrales del movimiento, se basan, sin embargo, en redes artísticos e intelectuales que fluyen y refluyen con dramas personales, itinerarios de viaje y una estética literaria que a menudo transciende la escritura cotidiana de cartas. No obstante, el afecto personal de una carta es una presencia dominante en cada texto. De hecho, las cartas personales modernistas son, como dice Jerome McGann, textos densificados, construidos a través de la presencia textual. La epistolografía depende en su papelería. Los papeles de cartas modernistas pueden clasificarse en 4 grupos, todos marcando el prestigio y cosmopolitismo del movimiento. En primer lugar, escritores enviaban cartas desde sus hoteles o lugares extranjeros donde viajaron. Segundo, el modernismo estaba explícitamente conectado con la diplomacia latinoamericana y las cartas frecuentemente se escribían en papel oficial del Estado. La diferencia en formato, visualidad y textualidad es sorprendente en 2 cartas de Darío a José Santos Zelaya, uno durante su tiempo como presidente de Nicaragua y otra nota después de su exilio, el exilio de Santos Zelaya tras la intervención estadounidense en su país. La carta desde el exilio fue enviada desde un hotel en Bruselas. Su letra es menos ordenada oficial y el contenido de la carta es más personal y incluye un reclamo emocional en nombre de la diplomacia de América Central, en contraste con la carta en papel que contiene su sello presidencial. La modernización de la imprenta y la conexión entre el modernismo y la publicación de periódicos y revistas también se manifiesta en las visualidades epistolares. Estas cartas, estas de la Nación, pueden ser de orientación comercial con papel de los editores. Esta papelería comercial también revela la discriminación de género intrínseco en el mundo de la imprenta, como en el caso del editorial Casamauchi, con su uso preimpreso de Señor Don, sin espacio para una destinaria femenina. Finalmente, con frecuencia escritores enviaban cartas usando su propio papel con sellos personales. El papel de Amado Nervo contiene una cabecera elegante, moderno, con sus iniciales. El sello con colores vibrantes
en el papel de José María Vargas Villa incluye un sello grabado en relieve con una citación de Virgilio, sic ider ad astra, así se va a las estrellas, quizás apropiado por Vargas Villa. Y Ricardo Palma tiene una palmera, por supuesto, con su nombre escrito a lo largo del tronco. Y así concluyó. Las redes de poder social, político, de género son palpables en los atributos visuales del archivo epistolar modernista. El modernismo fue un movimiento literario de élite, predominante masculino y bien conectado con el poder, muy alejado de las marginalizaciones diarias de las masas latinoamericanas. Sin embargo, como vimos en la carta de Mistral a Darío, los modernistas eran también héroes culturales, leídos en aulas escolares incluso durante sus propias vidas en los campos de Chile. Las fluctuaciones contemporáneas del periodo quedan impresas en los papeles de carta, tarjetas postales y papel fino enviados a través del Atlántico y las ciudades europeas y por todas las Américas para conectar escritor con escritor, escritor con funcionario estatal, escritor, escritora con empresario, escritor, escritora con publicación periódica. Tensiones dentro de los campos culturales a veces pueden reducirse a una carta íntima. Voces modernistas y su poder discursivo estaban continuamente acompañados por imágenes y formatos textuales para enmascarar una inmersión en el mercado que a la vez sostenía obras culturales y literarias y posicionaban a autores en nuevos sistemas de circulación y difusión, tanto patrocinados por el Estado como participantes activos en nuevos mercados. Por lo tanto, la intersección de la literatura modernista, la política, la industria y la imagen crea nuevas lecturas en relación con los sistemas simbólicos y mediáticos del fin de siglo. Esas lecturas subrayan intencionalidades discursivas que negociaron nuevos modelos representativos basados en los medios, y la autoridad de imágenes durante el modernismo facilitó un intercambio continuo de poder entre la ciudad letrada y la producción impresa visual. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos con la ronda de preguntas. Vamos a tener unos 15 minutos y Danilo estará atento de sus preguntas o comentarios al profesor Andrew. Ahí se escucha. Ok. Bueno, muchas gracias al profesor Reynolds por esta conferencia tan interesante a mi modo de ver, pues porque el tema de la imagen es algo que me ha interesado. Y bueno, abrimos una ronda de preguntas tanto para el público presencial como para los que están de forma virtual. Y yo quisiera iniciar, mientras los demás piensan sus preguntas o las van escribiendo en el chat, ¿cómo podríamos pensar, a partir pues como de lo que usted nos mostró, la postura o imagen autorial de los modernistas, en tanto que, como es evidente, esta visualidad modernista, la inclusión de imágenes en las revistas o en los libros, crea, a mi modo de ver, un nuevo público lector, lo cual favorece también a la creación de una imagen o postura autorial en los modernistas que, bueno, es la del dandy, o una imagen también muy sacralizada, devota, incluso como le veíamos en el caso de Mistral. Entonces, ¿cómo podríamos seguir pensando esa imagen autorial que ya se refuerza con una imagen incluso física de los autores y no solo textual? Lo pregunto porque me ha interesado, por ejemplo, el trabajo que hace Vargas Vila sobre Rubén Darío, que hace una autobiografía donde todo es textual, pero que también ahí ya se pone de manifiesto esa imagen del dandy o del escritor en su torre de marfil. Entonces, cómo esta visualidad puede aportar bueno, al análisis que hagamos de ello y en su época a esa percepción que tenía el nuevo público lector de los escritores modernistas. ¿Aquí? Oh, ok. Sí, como dice, esta fue un interés propia del movimiento en mantener su identidad, construir su identidad y publicar obras. Y me parece que la facilidad de imprimir imágenes ayudó en este propósito muy modernista, ¿no? Ayudó en
en proliferar, en expandir su influencia. Ser conocido fue muy importante. Entonces las imágenes ayudan en eso. También artistas modernistas, bueno, Julio Ruelas de México y otros, ¿no? Había un grupo de pintores modernistas que también pintaron en cierto estilo, y estas pinturas y ilustraciones acompañaban obras que eran muy reconocibles como modernistas. Entonces la publicación y el aumento de la imagen en el fin de siglo fue clave en identificar, ¿no? Así somos nosotros, así es mi cara. Incluso, ¿no? Hay muchas series de artículos que se llaman perfiles, ¿no? Que tienen en revistas, que tienen la cara de un autor, de alguien importante, y saber de su cara, saber de su escritura, por ejemplo, su caligrafía, ¿no? Estas cosas que identificaron a los autores llegaron a ser muy importantes para aumentar esta identidad visual. Sí, excelente. No, solo como dato curioso ahí, con respecto a lo de la firma, hay una revista uruguaya que justamente se dedicaba a pues, publicar textos de escritores modernistas y en todas incluía la firma manuscrita de los Exacto. autores. Sí, sí. Creo que era también favorecido por las innovaciones tipográficas o gráficas de la. Ujú, por supuesto. ¿Alguna pregunta entre los presentes? Jano y Alejandra. Alejandra. Y luego Jano. Bueno, No, bueno, más que pregunta el es- micro. Por el micro. Gracias, Dani. Bueno, Andrew, más que pregunta es, bueno, me gustó mucho lo que incluiste sobre Delmira, que, bueno, precisamente fue publicada por Bertani, que fue uno de los editores uruguayos que le dio más espacio a los Mm, modernistas, ¿no? mm. Como también fue Álvaro Armando Basser y el propio Julio Herrera. Pero me dejaste pensando también que los editores gallegos, los hermanos García, sobre todo Maximino, tienen en su etapa inicial una un poco atenuada estética modernista que después va a dar paso ya a comienzos de la década del 20 a las vanguardias, ¿no? Ajá. Pero esa transición estética me resulta muy importante y la pensé ahora a partir bueno, de tu intervención. Y nada, Bueno. quería comentarte eso. Muchas gracias. No, Alejandra. gracias a vos. Sí, sí. Pues de mi parte, muchas gracias primero por esa fascinante exposición, que simplemente más que una pregunta, un comentario que creo que realmente es fascinante lo que has mostrado, las nuevas posibilidades gracias a los archivos. Y Ujú. lo único que es, y me gustó mucho que, bueno, el contraste entre, por una parte, los perfiles, las semblanzas, gracias a la nueva cultura visual impresas, y que los autores modernistas intentan dominar también ese imaginario de autoría. Por otra parte, la contestación de ese imaginario a través de las cartas personales que surge una voz como la de Isabel de William, Ujú. contestando Ujú. al consagrado Darío. Pero el reto creo que es cómo combinar de una forma, cómo poder posibilitar combinar de una forma más sistemática todos esos archivos, porque como bien dijiste, hay archivos muy dispersos, los archivos de cartas, muy dispersos los archivos de revistas. Entonces, lo interesante sería cómo agregar todos esos materiales dispersos para poder llegar a una visión, digamos, más consolidada, porque eso son encuentros fortuitos, pero muy, muy interesantes, que abren nuevas, realmente perspectivas fascinantes. Pero me gustaría también pensar en cómo construir, digamos, un acceso de forma más o menos sistemática entre todos esos archivos, nuevos archivos Sí. dispersos que nos amplían profundamente nuestro saber sobre el modernismo. Sí, esta es la pregunta. Esta es la pregunta clave, creo. Es cómo hacer todos estos materiales accesibles, ¿no? Porque todos aquí sabemos el poder del archivo, el poder para abrir definiciones nuevas. Hay muchos modernismos, ¿no? No son solo cisnes, son también reclamaciones de mujeres en contra de su
su propio valor, ¿no? Personal, ¿no? Y son lectores niñas y son autores desconocidos de países poco leídos, ¿no? Y entonces que el archivo abre estas posibilidades y me parece que la pregunta que haces es lo que están trabajando, ¿no? Es lo que está trabajando este proyecto, pero hay que seguir pensando en cómo combinar, cómo hacer nuevos archivos o cómo consolidamos archivos. Son preguntas difíciles y importantes. Sí. Gracias, Jano. Seguimos con Ana María. Voy por esa línea. ¿Cuál es tu experiencia como investigador Ujú. con los archivos? Es decir, Ujú. ¿cómo has construido todo este Ujú. corpus con el que estás Ujú. trabajando el modernismo? Ujú. ¿Lo has podido hacer desde tu universidad de origen o te ha tocado viajar mucho? ¿Qué tanto te han servido Ajá. los archivos digitalizados? Sí. Yo estuve hablando con algunos colegas en LASA, en Bogotá, de que mi archivo personal es mi archivo más importante. Pero yo, como investigador que he estado haciendo eso por 20 años, estoy muy dispuesto a compartir, ¿no? Recursos, pero he tenido que viajar. Vivo en un estado en los Estados Unidos que se basa su economía en la extracción de petróleo, entonces tienen muchos fondos. Y tengo suerte, no, tengo una suerte de poder haber viajado a la Biblioteca Nacional de España, a Florida, a Panamá, a Centro. Entonces, no sé, tengo privilegio, por un lado, de poder hacerlo, pero también acabo de entrar en un nuevo puesto en otra universidad estatal de Texas. Y la verdad es que tengo nuevos fondos y quiero saber cómo utilizo estos fondos para hacer estos proyectos. Estoy muy dispuesto a hablar, a colaborar y ver qué camino, porque tengo acceso a recursos que quizás otras personas no tienen. Tengo suerte. No, la verdad, no, le digo que Buenas tengo noticias. suerte estar en los llanos petróleos de Texas, ¿no? Y hay que aprovechar. Yo estoy ahí para utilizar, de sacar, ¿no? Los fondos de otros campos que ya tienen mucho más fondos que las humanidades, pero sí, entonces años de privilegio y viaje y semanas dentro de archivos y muchas fotos. Gracias. No sé si hay alguna pregunta en el Zoom o si alguien del Zoom quiere intervenir, porque también pueden hacerlo a viva voz. Bueno, Muy bien. ¿alguna otra pregunta aquí entre nosotros? Muchas gracias. Bueno, entonces agradecemos al profesor Reynolds.